Bueno, gente, vamos a reaccionar a esta polémica que se ha dado y que se ha inflado por muchos influencers que se han puesto a opinar en el tema sin dar tiempo a investigaciones en donde afirman que ha entrado como una manera de operar donde las personas que hacen delivery o personas que hacen trabajos que tienen que llegar al lugar les han estado haciendo llamadas curiosas donde supuestamente los tratan de, en pocas palabras, de secuestrar, ve, hacer creerle a sus familiares que los tienen secuestrados en el momento en que les piden números y todo un montón de cosas. Aquí vamos a ver cómo ella lo explica. Les voy a poner el video de ella para que ustedes entiendan más o menos cómo es el contexto. Y de ahí les voy a decir qué modalidad de delincuencia es esta y cómo se está operando. Y cómo las autoridades de El Salvador incluso ya salieron a decir lo obvio, vea, porque son ellos los expertos en esto, no la opinión de youtubers o tiktokers, vea. Entonces vamos a ver lo que ella dice. Así nos extorsionan y nos secuestran en El Salvador. Vaya, miren, la verdad es que yo pensé un montón en si hacer este video o no, pero la verdad es que me parece importante contar lo que nos pasó, nuestra experiencia, para que otras personas estén más alertas y no les pase. Para darles un contexto, yo tengo un negocio de arquitectura de interiores y hacemos bastantes proyectos de ejecución, remodelaciones, diseño, etc. Entonces todo comenzó cuando un domingo me contactan vía WhatsApp. Yo desde mi cuenta de Instagram tengo para que me puedan escribir directamente al WhatsApp. Y pues para mí normal, me contactaron y cuando yo vi era un número extranjero, pero no se me hizo raro tampoco porque ya hemos trabajado con clientes que no son del país y hemos trabajado todo de forma online. Entonces es algo habitual para mí. Me contactan un domingo y me explican el cliente de que lo que estaba interesado en una remodelación y que lo que tiene él es Por cierto, importante cuando ella dijo que era un número extranjero, porque eso tiene mucho contexto y donde usted va a ver cómo o por qué se da todo eso, ¿verdad? una casa de finca. A lo cual yo hago las preguntas habituales, que me mande fotos, que me den más información sobre el proyecto y él me dice que lo que necesita es una visita. Así que la programamos, yo le digo, perfecto, quedamos para el lunes a las 10:30 de la mañana, me confirmó, me mandó la ubicación, a lo cual pues yo le digo a mi esposo, que era el que me iba a acompañar a la visita, mira, este es el lugar, le mando la ubicación, él revisa, me dice es calle Huizúcar, ya más o menos sabemos el sector, normal, ese día, lunes en la mañana nos despertamos y el cliente me escribe como a eso de las 7 de la mañana para reconfirmar la visita, todo bien, salimos para el lugar, íbamos ya entrando. Hay una cosa muy curiosa que ya analizando lo que ella dice, me parece raro que no hizo, tal vez porque no están muy versados en, o son nuevos en eso, pero ella tuvo que haberle pedido fotografías del lugar, del interior, ya que ella dice que hace ese es su trabajo, tendría que hacer una videollamada mostrándole la vivienda, vea, más o menos la ubicación y dándole una ubicación directa, GPS, para saber más o menos la ubicación. Me parece raro que te citen a un lugar, ese sea tu trabajo y vos vayas, vea, no estamos criticando a la muchacha porque no todas las personas saben cómo operar o cómo hacer las cosas de manera segura. Eso no es algo que las personas tengan en su día a día, ¿verdad? Entonces, no es para tirarle a ella, simplemente es un consejo que le estoy dando a los que están escuchando esto. A la calle Huizúcar y para que ustedes tengan una referencia, era casi quizás unos 100 metros antes de llegar a Casa Campo, donde ya Waze nos tiraba a meternos como a una calle de tierra. Entonces empezamos normal, nos metemos y en eso pues mi esposo me dice, ¿verdad? Empieza a decirme, mira Paola, nosotros íbamos en carro sedán y me dice, esta calle es de tierra, no le preguntaste al cliente, y yo sí, no le pregunté, pero bueno, empezamos a avanzar lento, pero empezamos a avanzar, ¿verdad? Es justo lo que les dije, pero bueno, por lo menos ella admite que no se cercioraron, vea, de preguntar o de saber bien a dónde se dirigían. Al inicio de la calle habían como casas, pero ya después todo eran como terrenos cercados. Desde ese punto al punto donde el cliente nos había mandado que estaba la finca, habían como 17 minutos todavía, ¿verdad? Para adentro. En eso me escribe el cliente que se iban a contactar conmigo de parte de la seguridad. Entonces, cabal, como al minuto me cae la llamada, yo contesto, era una videollamada, pero yo no podía ver a la persona me podía ver a mí. A todo eso, ¿verdad? Me dice, me empieza a pedir información. Me dice que a dónde me dirijo, que mi nombre, que con cuántas personas vamos en el carro. Y a mí se me hizo un poco extraño porque fue videollamada. Entonces, en eso ya me empezaba a sentir un poco raro, pero voy a llamar a mi esposo para que también él cuente de la parte, o sea, de la perspectiva de él. Bueno, en lo que mi esposa estaba en la videollamada con la persona de seguridad, pues como yo les decía, la calle ahí era de tierra, era súper estrecha y llegamos a un punto donde ya era una bajada y yo dije, si me meto ahí con el carro es mentira, no voy a poder volver a subir. Y me quedé en lo plano todavía, justo antes de bajar.
y la calle era demasiado estrecha, pero cuando yo escuché la persona con la que ella iba haciendo la videollamada, yo le escuché el tono de voz como que era una persona colombiana. Y desde ahí a mí se me encendieron las alarmas por completo. Y bueno, yo dije... Y esto se necesita dar más contexto. Recordemos que hace un tiempo en El Salvador se hizo operativo para atrapar a personas que iban de Colombia a El Salvador a hacer estafas llamadas gota a gota. Entonces se desarticularon muchas personas que literal llegaban a estafar a El Salvador, ya que es un país que está teniendo mucha inversión, la gente se siente segura, entonces va, invierte, gente que quizás no sabe la estafa que es el gota a gota. Entonces encontraron un terreno fértil, mas no sabían ellos que encontraron un terreno donde no los iba a proteger la policía ni el gobierno como lo hacen en Colombia. En El Salvador, si usted es un criminal y se mete a delinquir, usted puede operar un cierto tiempo, pero tarde o temprano lo van a agarrar y no va a salir bien librado. Entonces es importante dar ese contexto, porque él desconfió solo por el acento colombiano, es porque eso ya se había dado en El Salvador, de estafas que hacían los colombianos, que obviamente... por lo visto ha cambiado el modus operandi de ellos, porque ya el gota a gota ya vieron que no lo pueden hacer, hasta que están intentando hacer otro tipo de estafa. Pero más adelante vamos a explicar y vamos a ver qué es lo que está pasando en realidad. Como sea, voy a dar la vuelta aquí. Yo me quedo aquí, pero voy a darle la vuelta al carro para quedar en posición de salida. Porque si yo llego a ver algo en los espejos o veo yo que alguien se va acercando así sospechosamente, yo ya estoy en posición de salida y no me importa arruinar el carro, voy a salir aquí y voy a sacar a mi esposa, ¿verdad? Nos pidieron también una referencia familiar. La persona de Disque Seguridad me dijo que le diera una referencia familiar, a lo cual yo normalmente, o sea, lo lógico que un ser humano piensa es mi papá o mi mamá, o no lo sé, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que pensé, y cabal ahí Daniel me dijo, como me hizo una seña, ¿verdad?, por abajo, y él me dijo la persona que yo tenía que decir, que es un familiar que... Fue militar, Ajá. fue militar, entonces cuando le pidieron esa referencia, yo le hice la seña como, no digas nada. Y le dije el nombre de la persona. A todo esto, mientras ella estaba en la videollamada, yo ya le había escrito a mi hermana, mira, vinimos a tal cosa, pero yo siento raro aquí. Si en una hora yo no te he escrito, aquí te mando mi ubicación en tiempo real. E igual, ya le había escrito. Eso que él hizo está muy bien, porque se cerciora de que cualquier cosa, una emboscada, la última ubicación queda registrada. Se expusieron muchos, sí, pero fue una buena medida la que él tomó en ese momento, ¿verdad? Ya que recordemos que no es lo mismo estar opinando así como nosotros desde aquí a lo que le puede pasar por la mente a una persona que está en ese momento ahí, ¿verdad? Es una cuestión bien diferente y tiene que ser una persona ya muy metida en los temas de seguridad para saber cómo actuar de manera eficiente en ocasiones así, ¿verdad? Al familiar, igual le puse, ¿verdad? Mire, vinimos a hacer una visita técnica, acompañé a la PAO a donde un cliente, pero yo siento que la cosa está rara. Aquí le mando mi ubicación en tiempo real. Si no le escribo en una hora, aquí está la ubicación. De ahí básicamente yo no colgué en ningún momento, ¿verdad? Pero ya empecé a sentir raro porque yo le expliqué al cliente y le dije, mire, ya no vamos a poder ingresar porque nosotros andamos en carro sedán. Y es mentira, no logramos llegar, la calle está muy fea. Y en eso el de seguridad me dice, no se preocupe, yo ya hablé con el cliente, y él me dice de que en unos 20 minutos llega una camioneta a traerlos y esa camioneta lo va a llevar a la finca. Y cuando esa persona me dijo eso, yo, o sea, me empecé a sentir súper nerviosa, el estómago, o sea, sentía que me dolía, y es como ese sexto sentido que, o sea, todos tenemos. Es correcto, usted nunca se debe subir a un vehículo de personas que usted no conoce en un lugar tan aislado, nunca. Sentís que algo no está bien. Entonces le escribí a mi esposo por WhatsApp y le puse, esto está demasiado raro, vámonos. Lo que yo no sabía es que él ya le había dado vuelta al carro. O sea, a todo eso él ya había hecho todo. Yo ni siquiera me había dado cuenta de lo nerviosa que estaba. Cuando ella me escribió eso, yo le puse colgale. Entonces ella colgó y yo comencé a darle rápido con el carro. Y dije, no me importa si lo rino, voy a salir de aquí, la voy a sacar. Entonces llegamos a la calle principal, de ahí por Casacampo, en Bizúcar. Y yo dije, no voy a agarrar como si fuera para la casa o para otro lado. Voy a agarrar para los planes, porque si alguien nos viene siguiendo, ahí lo voy a perder en los planes. Entonces agarré para allá y yo iba súper rápido, ¿verdad? Y verificando que nadie nos siguiera, llegamos a un punto al Parque Balboa y me orillé. A todo esto, en todo ese trayecto, la persona de seguridad le había hecho como 20 llamadas. En la última yo le dije, mira, contestale y me lo pasas. Y contestó y todo, y ya yo hablé con él. Me dijo, mire, ¿por qué se fueron? O sea, ya sabían que nos habíamos ido, ¿verdad? ¿Por qué se fueron? Mándenos la ubicación a dónde están, le vamos a mandar la camioneta, no tengan de confianza. Yo le dije, mira, la verdad es que nos movimos porque no tenemos confianza. Y me dijo, sentimos raro, pero mira, me dijo, mándame tu ubicación, no importa, te vamos a mandar una muchacha para que tengas confianza. Mira, le dije, para mí es irrelevante, me mandé hombre, me mandé mujer, ya no vamos a llegar, así de sencillo que así quede esto.
y le colgué. Y a todo eso, en el camino de ahí de Huizúcar hasta Los Planes, tú le hablaste a tu familiar, ¿verdad? Sí, yo le hablé a mi familiar porque yo dije, qué extraño que me hayan pedido una referencia familiar, es súper extraño. Entonces le llamé y mi sorpresa fue que él me contestó súper afligido y me dijo, Pau, ¿están bien? Daniel, ¿están bien? ¿Dónde están? Y yo le dije, mire, le llamaron y me dijo, Pau, me dijo, me acaban de hablar para extorsionarme por ustedes. Y solo nos volteamos a ver con Daniel, literal, y dijimos, o sea, no estábamos locos, no nos lo estábamos imaginando, por algo sentíamos eso. Y nos dijo, se vienen para acá, ya nos dio un punto de referencia a dónde llegar, les voy a contar qué fue lo que pasó de mi parte y ustedes me cuentan, porque él tampoco entendía por qué le habían llamado. Entonces, cabal, nos dirigimos al lugar, ya nos vimos con él y él nos contó su versión, ¿verdad? Que básicamente le hablaron para extorsionarlo. Sí, le dijeron a él, ¿verdad?, de que le hablaban del cartel de Sinaloa, pero la persona que le habló a él tenía un acento mexicano. Entonces, prácticamente ahí entendimos que era como una red, ¿verdad?, entre Colombia, México y también acá en El Salvador. Sí, porque uno era el que nos llamaba a nosotros, ahora el otro era el que extorsionaba, pero como realmente nosotros... Bueno, aquí viene donde va la información real. En México, y tal vez la mayoría de gente no lo sepa, porque es cuestión de que usted tiene que consumir incluso contenido de México para saber esto. En México es muy normal que hagan estafas de esa índole desde las cárceles en México. Solo para que vea el poder del narcotráfico en México, que fácilmente hacen ese tipo de cosas. Consiguen datos de un pariente suyo y le hablan a usted y le hacen lo mismo que les quisieron hacer a ellos desde la cárcel. Le dan una cuenta y usted tiene que irles a depositar a ellos. Y ya después usted se da cuenta que su familiar estaba bien, pero usted ya quedó estafado. O sea, el dinero ya lo recibieron ellos. Eso es una manera de hacer una estafa que no solo se da en México, sino que se da en Colombia también. Y eso es porque la delincuencia en esos dos países está enquistada incluso en los gobiernos. O sea, la delincuencia tiene mucho poder ahí. Prácticamente lo que era El Salvador hace unos 10 años, por ejemplo. El Salvador tenía ese modus operandi de que podían desde las cárceles mandar a hacer asesinatos de personas desde las cárceles, sin restricciones, porque recordemos que esos gobiernos tenían pacto con las pandillas, ¿verdad? No las combatían como el gobierno actual de El Salvador. Entonces vamos a ver que lo que yo les estoy diciendo incluso ya fue confirmado. Ahorita les voy a poner la información aquí. Gracias a todo este trabajo que, como digo, hemos venido haciendo en contra de esta organización criminal que está dentro de una cárcel colombiana, también como salvadoreños debemos de entender que ningún servicio puede ser solicitado de algún código 57, que es el código país de Colombia, código 52, que es el código país de México. Ahí está el dato importante que yo les dije. Que ella, la llamada central con la que ella negoció, venía de otro país. Y ahí están los códigos, como usted puede ver. Es verdad que usted puede haber hecho trabajos antes de otros países, pero usted tiene que entender, y es lo importante de la geopolítica, usted tiene que entender qué países el narcotráfico y la delincuencia gobiernan esos países. No le voy a decir que de un país bastante seguro no puede haber una estafa, sí, pero es más reducido, es menos organizado. En cambio, en países como Colombia, México, la delincuencia está supra organizada. Tienen años operando de la misma manera, hasta tienen experiencia, se podría decir, tristemente. Y de Guatemala, que han sido los más de 375 números que nosotros le hemos identificado a esta organización criminal en esta cárcel colombiana. Siguiente. Gracias al apoyo de nuestros aliados de Estados Unidos, hemos logrado identificar con tecnología de punta, que obviamente nosotros como país no tenemos, pero que ellos sí lo tienen, hemos logrado identificar. Importante dato.
Y este dato también va para toda la persona que pueda ver este video que sea de otro país y ande en esos grupitos. Ahorita El Salvador tiene respaldo de Estados Unidos de tecnología. En un futuro El Salvador, si se hacen las inversiones adecuadas, va a tener esta tecnología propia. No va a necesitar ni que Estados Unidos haya una colaboración, ¿verdad? Pero ahorita cualquiera que quiera delinquir dentro del Salvador, y ya se está viendo que incluso afuera del Salvador, van a ser identificados. Y ahorita solamente Estados Unidos le pide a El Salvador reporte de todas estas cosas y usted ya queda en nómina en Estados Unidos. Así que no es que yo le diga que vaya y delinque en otros países, no. Mejor sálgase de esa vida, enderécese, porque los que andan por esos caminos solo terminan bajo tierra siempre, o pudriéndose en una cárcel. Pero si usted quiere ir a El Salvador o quiere hacer eso a los salvadoreños, aténgase a las consecuencias después. Porque en El Salvador la seguridad no es vista como un logro más, sino que es el pilar de la política en El Salvador. Y es por eso que mucha gente admira El Salvador y quisieran tener el gobierno que tiene El Salvador, el presidente que tiene El Salvador. Porque realmente ellos tratan de proteger a su población. No hay gobierno perfecto, no hay operativo perfecto, siempre van a haber pequeñas fugas, pero se nota cuando un gobierno quiere proteger a su población. Así que si usted va a delinquir o quiere delinquir con los salvadoreños, tenga cuidado, porque no hay donde usted se puede esconder, por lo menos de que lo ubiquen. Usted puede estar en uno de esos países, Colombia y todo lo que usted quiera, pero usted ya va a quedar marcado no en El Salvador, sino en Estados Unidos, porque toda esa información va para allá. Y tal vez no siempre va a estar el gobierno de El Salvador, pero los datos de lo que usted hizo en Estados Unidos van a estar siempre, hasta que usted se muera. Así que, importante aclarar eso. Y con esto no les digo de que no hay peligro físico. Recordemos que en esas zonas todavía quedan ciertos mareros que tienen vínculos con pandillas y carteles de Guatemala y de todos esos países. Recuerden que ellos tenían negocios. Y cuando hacen ese tipo de llamadas pueden tener colaboradores en esos lugares. Por eso no quiere decir que ellos estaban fuera de peligro, que solo era un estafa, que iban a llegar y no iba a pasar nada. Cabe la posibilidad de que si hubieran personas, o una o dos personas esperándolos ahí. Así que hagan lo que ellos hicieron. No sean confiados. Cuando usted en algo no les cuadre, váyase del lugar. Y lo más importante, y aquí es donde yo quiero recalcar, lo más importante, no solo ponga la queja en redes sociales, vaya a poner la denuncia, porque usted, cuando usted pone una denuncia, le da aviso a ellos que hay un problema que ellos tienen que investigar, y con eso usted protege a todas las demás personas, porque está haciendo que eso sea una prioridad, que no avance, así como pasó en otros países donde no se le puso atención a este tipo de cosas, y ya no solo pasaron de ser simples estafas, desde cárceles empezaron a entrar organizaciones, como lo que pasó, por ejemplo, en Costa Rica. País muy seguro, que estuvo dirigido por ineptos mucho tiempo, por lo menos en el ámbito de seguridad, y empezaron a entrar los carteles. En El Salvador es más fácil que alguien del cartel entre y termine muerto bajo tierra, de que ellos se organicen dentro de El Salvador. Casi imposible. Así que vamos a seguir viendo lo que dice. El origen de las llamadas telefónicas. Aquí es bien importante que estamos demostrando técnicamente que estas llamadas son hechas por un grupo de cobardes que se encuentra en esta cárcel de Cómbita en Colombia. Por lo que, naturalmente, nosotros como autoridades salvadoreñas no nos queda más, porque no podemos ir a hacer ninguna operación a esa cárcel, no nos queda más que pedirle a las autoridades y al gobierno colombiano que hagan algo, que vayan a hacer una requisa
porque no se entiende cómo en una cárcel de América Latina los reos van a tener acceso a esta cantidad de teléfonos y a esta cantidad de SIMs, porque obviamente esos números mexicanos también los compran, se los mandan, igual hay plataformas para comprar, entonces todos estos códigos los compran desde la cárcel. Interesante dato. Entonces aquí entra la importancia del ejemplo de la seguridad en El Salvador. Y quieras o no, todo esto deja mal parado a esos gobiernos. Porque le da a entender a usted que el gobierno no está combatiendo nada, si desde las cárceles de estafa. Solo imagínese el poder que la delincuencia tiene dentro de esa cárcel para poder hacer todo eso. Lo mismo pasa en México. Ahí es donde usted se da cuenta. Los gobiernos, y lo más curioso, es que parece curioso, gobiernos que han criticado a El Salvador, solo vea esto, gobiernos que han criticado a El Salvador son los que presentan estos problemas. México criticó a El Salvador, bueno, no México, los mexicanos no, sino el gobierno de México. Petro criticó a Nayib Bukele y solo miren lo que exportan de su país, la noticia de su país. Hay mucha gente colombiana que quisiera un gobierno como el de El Salvador en su país. Porque a pesar que México y Colombia sean países muy hermosos, que tengan gente muy inteligente, desafortunadamente, las personas que llegan al poder en esos países son personas ineptas que tristemente están coludidas con el narcotráfico y con la delincuencia. Y que no está en su interés combatirla. Y el precio, y lo triste, que el precio de eso no lo paga el político, lo paga la gente humilde, lo paga la gente de bien que quisiera tener seguridad en su país, porque tienen países hermosos, con lugares hermosos, pero con la delincuencia hasta el cuello. Bueno, y eso es lo que las autoridades han revelado. Hay otro caso de un Uber al que fue golpeado por hacer un viaje a las 12 de la noche, de una persona bajo los efectos de la droga, le pidió el viaje y todo. Eso es lo que se cuenta en el video. No se sabe si ese caso tiene que ver con esto. Mucha gente lo ha metido en la misma bolsa, ¿verdad? Porque no sé, como para darle más credibilidad a la cuestión de que puede pasar a algo físico, ya que las autoridades aquí dicen que las llamadas vienen desde la cárcel. Pero como yo les digo en el video, siempre hay que tener cuidado porque puede haber colaboradores de pandillas que estén haciendo la conexión entre los países. Entonces puede haber personas en el terreno ayudándoles. Entonces siempre hay que tener cuidado. No se sabe si el caso del Uber tiene que ver o no. Vamos a ver qué revela la policía más adelante. Pero siempre es de tener cuidado. A pesar que es un país muy seguro, siempre hay gente chollada en la cabeza en cualquier lado del mundo. Así que si les gustó el video, denle like, coménteme ahí y suscríbase.